Muy buenos días. Hoy día nos toca hablar de lo que es el rol del supervisor dentro de este curso de fundamentos de usos de BIM, ¿sí? Entonces, el rol del supervisor le corresponde al revisor de la entrega. Es decir, en este intercambio de información, es decir, cuando hacemos un expediente técnico y tenemos diferentes entregables, archivos, modelos que van a ser producidos y luego revisados y aceptados, en este intercambio de información, debe de haber alguien encargado de recepcionar la información. Este rol le corresponde al supervisor BIM, que a diferencia de lo que se hacía en la construcción, que era verificar que lo que estaba en los documentos del expediente técnico sea lo que se haya ejecutado, ahora vamos a adelantar esa etapa de revisión a la etapa de diseño detallado, a la etapa de revisión del modelo, a la etapa de revisión de entregables, es decir, previa a la aprobación de este expediente técnico, ¿sí? Entonces, el supervisor no es tan técnico. El supervisor realmente no se va a meter tanto en el modelo. El supervisor tiene que tener experiencia. Experiencia en construcción, experiencia en revisión, experiencia en diseño, para que pueda auditar, revisar, corregir los errores del equipo conformado por coordinadores y modeladores, ¿sí? El supervisor entonces debe ser competente en tres cosas primarias. Comprender el flujo de la contratación de un modelo de información. Es decir, yo voy a tener una empresa pública contratando empresas privadas, voy a tener una empresa privada contratando a otras empresas privadas, voy a tener alguien que pide los trabajos y alguien que los ejecuta. Ese flujo, esa secuencia donde se incluyen documentos contractuales como el plan de ejecución BIM, como los términos de referencia o TDRs y los EIRs, el supervisor los tiene que comprender porque va a firmar y va a revisar de acuerdo a los términos establecidos en estos, ¿sí? Debe de revisar y aprobar el desarrollo de un modelo de información, ¿sí? El coordinador realizaba la ejecución, es decir, trabajaba, hacía ese trabajo con los modeladores para realizar un modelo, para realizar un trabajo, ¿sí? Ahora lo que es necesario es que alguien revise y también sepa cómo aprobar, con qué condiciones aprobar estos archivos, estos documentos, estas carpetas, estos entregables, ¿sí? Entonces, como tercera competencia, tendríamos que se debe de revisar y validar el proceso de intercambio de información. No solamente desarrollar, sino que en un momento se entregue, en un momento dentro del entorno de datos comunes yo pueda entregar la información, ¿sí? Entonces, esta revisión y validación es la última de las competencias del supervisor, ¿sí? Revisemos más a detalle cada una de estas, ¿sí? Para comprender el flujo de contratación de un modelo de información, el supervisor es competente o comprende los documentos contractuales relacionados al modelo de información, como el plan de ejecución BIM, la matriz de responsabilidades, lo que es el TDIP, el MIDP, es decir, todos estos documentos nuevos que la gestión de la información nos ha agregado, ¿sí? Pónganse este caso, ¿sí? Que ustedes los contratan de supervisor de una obra y les entregan el expediente técnico, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué reviso? ¿Contra qué reviso? ¿Contra qué lo contrasto? Los requisitos de información o los diferentes documentos de la gestión de la información son los que nos van a ayudar a preguntarnos, a responder, ¿no? ¿Qué es lo que reviso en el modelo? ¿Qué es lo que reviso en los planos? ¿Qué es lo que mi expediente técnico debe de entregar? ¿Sí? Entonces, por eso el supervisor debe ser competente en esta parte, ¿no? Además, debe de revisar y validar el plan de ejecución BIM, ¿sí? Dentro de este proceso de contratación va a haber un documento anexo al contrato, que es el plan de ejecución BIM, que define el alcance de lo que yo voy a modelar. Y pues el supervisor debe ser capaz de revisarlo y decir, esto está bien, esto está mal, lo apruebo, lo desapruebo, ¿no? El supervisor, como se dan cuenta, toma muchas decisiones, ¿no? Y además valida la aplicación de los estándares a emplearse en el desarrollo del modelo de información. Es decir, para desarrollar un modelo yo voy a seguir un procedimiento, un estándar, colores, nomenclatura. Entonces, el supervisor debe ser competente, debe ser capaz de revisar y validar, ¿no? Es decir, si eso yo lo entiendo, si eso me parece lo mejor o no, adecuemos un poco porque este proyecto tiene estas otras particularidades y agreguémosle un término más en la nomenclatura, ¿no? Entonces, también, como consecuencia, asegura la calidad del modelo de información, ¿no? Luego, revisa y aprueba el desarrollo del modelo de información.
una de las características del BIM es que ya no revisamos solamente la etapa final, los entregables, ¿no? Sino que ahora tenemos la oportunidad de que todos en este entorno colaborativo, ¿no? Pues realicemos un seguimiento mucho más de cerca o realicemos un acompañamiento, ¿no? A esta ejecución. Además, debe de ser capaz el supervisor de verificar que el entorno de datos comunes funcione como se ha planteado. Este entorno de datos comunes es una serie de reglas, ¿recuerdan? Cómo genero información, cuándo le entrego, cómo se aprueba, cuándo nos reunimos, ¿no? Estas reglas son el entorno de datos comunes, ¿no? De cómo hacemos work in progress, shared o published en diferentes etapas, ¿no? Entonces el supervisor debe decir, oye, estas reglas están funcionando, ¿no? Valida la solución a las consultas de los equipos de trabajo, es decir, el coordinador coordina con otros equipos de trabajo, con otros coordinadores, y lo que van a hacer es proponer soluciones, o bueno, dar soluciones, y el supervisor debe decir, oye, esta solución me parece la correcta, ¿cierto? O debe decir, ¿sabes qué? A mi parecer, esta solución no es la mejor, o de repente puede ayudar a seleccionar entre las diferentes opciones que se tienen para la resolución de conflictos, ¿no? Luego, revisar y validar el proceso de intercambio de información, ¿no? Es decir, no solamente el desarrollo del modelo, es decir, cuando estamos trabajando, cuando estamos modelando y coordinando, sino también cuando se realizan las entregas o cuando se hacen las aprobaciones. Debe de ser capaz de revisar y verificar el intercambio de información de acuerdo a lo establecido en los cronogramas de tareas, el TIDP, y en el cronograma general, el MIDP. Tiene muchos nombres, ¿no? En inglés es Task Information Delivery Plan o plan de entrega de tareas individuales, ¿no? de una tarea individual, o el Master Information Delivery Plan o el plan maestro de entregas, ¿cierto? Entonces, el supervisor debe ser capaz de revisar que el proceso se haya desarrollado de acuerdo a estas reglas, ¿no? De acuerdo a este cronograma, ¿no? Y debe de ser capaz de revisar y aprobar los entregables que han sido extraídos desde el modelo BIM, ¿no? Planos, mediciones y todos los datos que hayamos podido extraer. El supervisor debe ser capaz de validar que ha sido realizado desde en un punto de vista que podríamos calificar como correcto, ¿no? Revisar la información complementaria al desarrollo del modelo de información. No solamente tenemos información estructurada, sino también tenemos otros datos, qué sé yo, ¿no? Permisología, especificaciones técnicas y muchas más que seguramente el supervisor va a ayudar a revisar. ¿Listo? Entonces, estas son las competencias y las competencias específicas que Escuela de Construcción Digital ha ido elaborando para lo que es estos programas de coordinador, supervisor, gestor, etcétera, etcétera. Espero que les sean de mucha utilidad y por favor no se pierdan de los siguientes videos de la secuencia de este curso de Fundamentos de Uso de BIM en la Construcción. Muchas gracias y hasta el siguiente video.